Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Díaz de León Nieves, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Me gustaría contarles algunas historias y aportaciones matemáticas en diversos periodos importantes de la historia de la humanidad. Entonces vamos allá. Para comenzar, hablaremos sobre la época medieval. Durante este periodo se vivieron años grises y oscuros en diversos campos del saber humano, como la ciencia y la tecnología, debido a las idiosincrasias teológicas propias de la época medieval, que frenaban los descubrimientos y aportes al conocimiento general por miedo a ser considerado un hereje, haciendo referencia a los juzgados de la Inquisición católica. En este caso, Platón fue en gran medida quien recuperó el pensamiento aritmético de los pitagóricos. La alta Edad Media cristiana occidental estuvo muy influenciada por este genial filósofo griego y sus sucesores, quienes atribuían al número una triple dimensión: matemática, filosófica y mística. De ahí que en la filosofía cristiana el número está en el origen de la creación. En este caso, el problema de la numeración fue resuelto finalmente por los hindúes, en fecha anterior al año 800 después de Cristo, que todavía no se ha podido fijar. La introducción del cero como un símbolo que denota la ausencia de lugares o de ciertas potencias de 10 en un número representado por grandiosas, en este caso en un número representado por los números indos, indos, indostánicos, perdón, se ha considerado como una de las invenciones prácticas más grandiosas de todas las épocas. Los libros de texto elementales de Boecio fueron los que marcaron el paso de las matemáticas en la Europa de la Edad Media. Volviendo a la síntesis pitagórica, Boecio exponía un desnaturalizado cuadrivio de aritmética, música, geometría y astronomía. La demostración de Cantor, que no proporciona medios para construir ninguno de los infinitos números trascendentes cuya existencia prueba, sigue la tradición medieval de análisis submatemático, analizando los opúsculos sobre luz y geometría de Grosseteste. Planteamos que la representación de la creación en el Génesis sugiere la idea intuitiva de los elementos geométricos básicos, haciendo de la luz una fuente de imágenes que apoyan una visión de la geometría, una representación de lo real y un modelo de la armonía de todo el universo. Posteriormente hablaremos un poco sobre la época del Renacimiento. Este periodo fue marcado por retomar el interés por los saberes y el conocimiento humano universal de diversas ramas como la ciencia, la política, la filosofía y las artes, por destacar algunas. Frecuentemente se asegura que el significado más importante de la caída de Constantinopla en 1453 para la historia de las matemáticas es que Italia se benefició con las traducciones de los manuscritos de los tratados griegos. De aquí, el resto de Europa llegó a tener contacto con los trabajos de la antigüedad. Los primeros libros impresos de Europa del oeste datan de 1447, disculpen. Y aunque a fines de siglo había más de 3000 ediciones, pocas de estas fueron matemáticas. Al principio, la geometría griega clásica fue menos significativa que las ediciones de las traducciones latinas medievales de los tratados algebraicos y aritméticos árabes. Los numerales originales de los hindúes evolucionaron a través del tiempo hasta tomar su forma, la forma actual, al inicio del Renacimiento, como en todos los sistemas posicionales. En este sistema, cada uno se expresa como una sucesión ordenada de los numerales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, permitiendo repeticiones. Husserl sostuvo que fue Galileo el primero en matematizar la naturaleza, ya que con él se efectuó una sustitución por el mundo de las idealidades, perdón, matemáticamente extraído del único mundo real, efectivo, el mundo dado, efectivo y perceptivamente. El, el experienciado y el experienciable, nuestro mundo de la vida cotidiana.
Mientras que el interés por las matemáticas de muchos humanistas era esencialmente filosófico y con connotaciones místicas, en Alberti encontramos que el eco de la matemática práctica, típico de la tradición italiana derivada de la obra de Fibonacci. Pero a finales del 500 hay que volver de nuevo a Francia para encontrar la última gran aportación de las matemáticas. Se llama de Francois Bethe, que, bueno, en este caso su obra se llama In Artem Analyticam Isago, publicado en Tours en 1591. Concibió el álgebra simbólica, aunque todavía algo alejada de nuestra manera habitual de expresión. Y en este caso fue el primero en relacionar las fórmulas trigonométricas con la resolución de las ecuaciones. Además, hablaremos ahora un poco sobre la época actual o contemporánea. El avance de las matemáticas en la sociedad ha permitido a la juventud actual poder romper paradigmas que tenían por generaciones anteriores de aburrimiento al impartirse la clase de forma tradicional y repetitiva. Muchos sin tocar elementos o vivir lo que se hablaba en las clases, solo con ejercicios impuestos. En este caso entran en escena los conjuntos fractales de Mandelbrot. El estudio de los procesos caóticos, fractales y turbulentos es una de las fronteras del pensamiento matemático actual. En su esfuerzo por dominar el caos, los matemáticos han precisado el concepto en forma de sensibilidad a los datos iniciales y acuñado a frases memorables como el efecto mariposa. Hoy en día, un software ha trascendido en el ámbito exclusivo de las matemáticas y es un recurso cada vez más utilizado en otras materias científicas. Las últimas versiones del software del programa están concebidas para el trabajo desde dispositivos móviles, adaptándose así a la evolución de la tecnología empleada por docentes y estudiantes. En medicina, cada vez es más común realizar estudios que involucran algún tipo de imagen y cada día mejoran las técnicas para plasmar imágenes, por ejemplo, de lo que hoy se conoce como tomografía. En este proceso, además de la tecnología involucrada, se requieren algoritmos eficientes, rápidos y confiables que analicen datos que genera el aparato y nos produzca una imagen de la cual podamos interpretar la salud o, en su caso, la enfermedad. Finalmente, hablaremos sobre algunos aportes de algunos matemáticos o personajes destacados, como René Descartes. Las enseñanzas de Bigman le orientaron a buscar una ciencia unificada de la naturaleza. Asimismo, la físico-matemática, cultivada por Bigman, fue decisiva para que el filósofo Descartes descubriera la matemática como la ciencia fundamental del saber. Las enseñanzas de Bigman le orientaron, mejor dicho, a Descartes a buscar una ciencia unificada de la naturaleza. Asimismo, la físico-matemática cultivada por Bigman fue decisiva para que el filósofo Descartes pudiera establecer una teoría fundamental del saber. En la discusión de la geometría analítica de Descartes se introduce brevemente el cálculo infinitesimal de Leibniz como recurso para representar y analizar cualquier curva geométrica. Entre los aportes más destacados de Descartes podríamos mencionar el plano cartesiano, sus aportes a la geometría analítica, sus aportes al método científico, o mejor dicho, el establecimiento del método científico y algunos aportes a las teorías filosóficas, acuñando algunas de sus frases más importantes, el pienso y luego existo. Ahora hablaremos un poco sobre Gottfried Wilhelm Leibniz. Las aportaciones específicas de Leibniz con respecto al cálculo son, como señalaba Belaval, la inversión de un simbolismo o conjunto de notaciones muy convenientes y que se han puesto o que han dispuesto a la matemática universal la enunciación de métodos y reglas a las que él llamó algoritmos, la realización de cuadraturas, comprendiendo además que eran un caso particular de integración o lo que él llamaba el método inverso de la tangente, y desde luego la representación de las líneas trascendentes mediante ecuaciones. En primer lugar, la visión filosófica leibniziana, basada en principios generales de naturaleza matemática, sus contribuciones al desarrollo del cálculo lógico y su característica universalis. En segundo lugar, Leibniz concibe la relación de esas percepciones oscuras, demasiado pequeñas, a la par que excesivas en número,
con las percepciones conscientes grandes, confusas o distintas, a través del cálculo infinitesimal. La influencia de Huygens en Leibniz está clara, puesto que fue su maestro en matemáticas y se puede decir que directamente dirigió sus inquietudes en cuanto a las matemáticas por el camino correcto. De hecho, por influencia de Huygens, fue a partir de este año cuando Leibniz comenzó a prestar atención a la geometría de Descartes y a los elementos de Euclides. Tanto Leibniz como Bernoulli habían relacionado el problema de la catenaria con la cuadratura de la hipérbola, ya que son matemáticamente similares. Leibniz era considerado por Ortega como el autor de más valor formativo, pues sintetizaba lo antiguo, lo antiguo y lo medieval y lo moderno, y poseían gran claridad mental y verbal. Tanto el método cartesiano como el método leibniziano se inspiran en el modelo analítico de la geometría, pero mientras que el segundo asume la herencia lógico-discursiva de la escolástica, el primero, en este caso, pues la rechaza abiertamente, razón por la cual huye deliberadamente de definiciones o de principios lógicos dogmáticamente establecidos. Leibniz fue, Leibniz estaba muy íntimamente relacionado con el cálculo del infinito y cuando volviera a Londres en 1673 ya estaría en disposición de enfrentarse al tema. Ahora hablaremos un poco sobre Isaac Newton. En este caso, al principio podemos preguntar, ¿quién es aquí este yo que tiene interés de impedirle a Leibniz desarrollar su cálculo? La respuesta podría ser es Newton, porque quiere promocionar su cálculo y no quiere compartir su fama con Leibniz. Todo el mundo sabe ya que ni Leibniz ni Newton se copiaron el uno al otro y que sus métodos para llegar al cálculo de las fluxiones estaban más relacionados con la física. En sus primeros trabajos, Newton hizo uso frecuente de series infinitas, una herramienta que seguiría siendo fundamental para sus matemáticas. Las circunstancias que rodean la publicación de la Arithmetica Universalis, publicada en 1707, son interesantes. En este trabajo, que está consagrado al análisis común cartesiano, Newton publicó los resultados sobre la teoría de las ecuaciones que había logrado en la década de 1670 y que depositó en la biblioteca de la universidad en 1684. La Arithmetica Universalis apareció anónimamente en 1707. Ahí explicó que estuvo compelido a publicar de este texto a fin de obtener apoyo de sus colegas de Cambridge en la elección del Parlamento 1705. Ahora hablaremos un poco sobre el matemático suizo Leonhard Euler. En 1768 y 1770 aparecieron las instituciones Cálculo Integralis en 3 tomos que complementaban sus trabajos de análisis con el cálculo integral. En esta obra, junto a las instituciones Cálculo Differentialis, además de recoger todos los trabajos acumulados sobre el tema hasta la fecha, introduce numerosas aportaciones personales como las formas habituales de las integrales elípticas, una teoría de las funciones beta y gamma fundada en las integrales eulerianas, un desarrollo del cálculo con diferencias finitas y métodos sistemáticos de resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior de coeficientes constantes. Euler continuó sus investigaciones con la misma intensidad que en la época rusa, realizando aportaciones esenciales a casi todas las ramas de las matemáticas existentes hasta ese momento, y no solo a través de las monografías o artículos en revistas, sino a través de extensos tratados. En 1744, sus métodos Inviniendi lineal curvas maximi minimi propietate gaudentes, el primer estudio general sobre el cálculo de variaciones según los conocimientos de entonces. En 1748 aparece la Introduction in Analysis Infinitorum en 2 volúmenes, una introducción al análisis de las magnitudes infinitamente pequeñas. Es la más famosa de sus obras y en ella se encuentran las célebres fórmulas que relacionan las funciones trigonométricas y la exponencial, expresiones del seno y coseno como productos infinitos, la geometría analítica en 3 dimensiones, teoremas relativos a las curvas algebraicas, etc. Por otra parte, es aquí donde Euler define el concepto de función
como el de una expresión analítica formada por variables y constantes, y según la naturaleza de esa expresión, llamó a la función algebraica o trascendente. Asimismo, efectuó la clasificación de las funciones en uniformes y multiformes, pares e impares, explícitas e implícitas, algebraicas racionales y algebraicas irracionales. Precisamente, su exceso de trabajo, además de ser cartógrafo y las vastas extensiones rusas, le llevó a contraer una enfermedad en la vista a los 36 años, que acabó ocasionándole la pérdida de la visión de un ojo. La ceguera parcial no le impidió seguir trabajando con la misma intensidad. Ahora hablaremos un poco sobre Carl Friedrich Gauss. En 1796 y 1798 escribe su primer libro, Las disquisiciones aritméticas, en el que construía la teoría de números como una ciencia sistemática, lo que hasta entonces constituía tan solo una acumulación de resultados particulares interesantes sin apenas relación entre sí. Estableció la función de distribución de los errores, la célebre campana de Gauss, que constituía su aportación a la estadística y al cálculo de probabilidades. Si bien su pretensión, lejos de cualquier colaboración teórica, tenía como finalidad resolver los problemas prácticos que le planteaban sus trabajos. Así aparece anotado en el diario que comenzó a escribir ese mismo día, una libreta de apuntes de 19 páginas en las que anotando, desde 1796 hasta 1814, cuántos resultados matemáticos iba obteniendo. 144 en total, sin que por desgracia fueran recogidos por todos los descubrimientos matemáticos que hizo durante ese periodo de tiempo. Se trata de un trabajo solo comparable a la construcción de la geometría por parte de Euclides, basada su elaboración en la teoría de las congruencias, tal y como hoy la conocemos. Bueno, en este caso, como conclusiones, en definitiva podemos mencionar que la historia de las matemáticas ha sido enriquecida durante la formación de la sociedad como actualmente la conocemos, a partir de las aportaciones de grandes personajes como los antes mencionados. Personalmente considero que los trabajos de los grandes matemáticos que ha visto nacer este planeta han permitido llevar las matemáticas y su aplicación a diversos campos de estudio como la física, la química, la medicina o la biología, por mencionar algunas. Finalmente, y en función de mi formación profesional, puedo resaltar las contribuciones hechas por el multifacético Descartes, quien estableció y fundamentó las bases del proceso y pasos a seguir durante una investigación científica, rompiendo muchos de los paradigmas y dogmas aceptados durante su estancia en este plano terrenal. No cabe duda que Descartes ha sido uno de los personajes más significativos e influyentes para la ciencia y la historia de la humanidad. Nos vemos. Muchas gracias por su atención.